Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al taller práctico de fotografía de producto. Mi nombre es Andrea Cáceres y voy a ser su facilitadora en este taller. Bueno, a continuación vamos a comenzar con la presentación, ¿sí? Vamos a ir viendo diferentes temas y explicando cada uno de ellos. La idea es que sea lo más práctico posible. Cualquier duda que tengan durante la visualización de este video, tomen nota, cosa que al finalizar o días posteriores pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales o mi correo electrónico, que seguramente lo tendrán o está inclusive en el PowerPoint, y al finalizar la presentación aparecerán los datos para hacer cualquier tipo de consulta. Bueno, comenzamos. Bueno, como le decía, bienvenidos a la primera clase del taller práctico de fotografía de producto. En este encuentro vamos a ver lo que sería el kit básico, con qué comenzar. Vamos a conocer la luz, la iluminación, la temperatura color, cuáles son las propiedades de la luz, cómo encuadrar y cómo componer, cuáles son los planos y los ángulos con los que podemos trabajar nuestros productos, y el uso y configuración de nuestra cámara de celular, que será como nuestra herramienta principal a la hora de realizar las fotos, ¿sí? ¿Qué es la fotografía de producto? ¿Sí? ¿Qué se imaginan ustedes cuando hablamos de fotografía de producto? Estamos viendo y estamos hablando de hacer realzar nuestro producto, nuestro servicio, lo que ofrecemos, tratar de mostrar a las demás personas o al público en general o a nuestros determinados y posibles clientes nuestro producto, ¿sí? Mostrarlo en su mejor ambiente, en su mejor calidad, en su mejor preparación. Es mostrar al mundo lo que estamos fabricando, lo que estamos haciendo, lo que estamos creando, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fotografía de producto? Cuando hablamos de fotografía de producto, nos referimos a las imágenes que producen para vender o presentar un objeto determinado. Pueden ser fotografías de comida, de botellas, de ropa, de muebles, de todo lo susceptible a ser vendido o expuesto, hasta inclusive de servicios. No nos olvidemos de que también muchas emprendedoras ofrecen servicios, ¿sí? Bueno, la calidad de la fotografía va a depender de la percepción que se tenga de ese objeto, ¿sí? Y por lo tanto su aceptación en el mercado. Deben tener en cuenta que el comprador no puede ver el objeto en persona, salvo caso vaya a su tienda y lo observe o lo conozca, pero la idea es que ustedes puedan generar esa venta a través de las redes sociales o a través de exponer sus productos en la web. Con la foto deben darle mayor cantidad de información posible y persuadirlo de que lo compre. No es una presión, lo aclara, pero sí es verdad que una gran foto ayuda a vender el producto. Y seguramente que ustedes tendrán experiencia con alguna foto que le haya salido relativamente linda o que por ahí lo haya sacado algún fotógrafo, supongamos en el ejemplo de alguna emprendedora que se dedique a hacer pasteles o tortas de cumpleaños, siempre el fotógrafo que es contratado por el cliente realiza fotografías y después el emprendedor las puede utilizar para exponer sus productos. Entonces es diferente a la foto que por ahí las sacamos unos minutos antes de entregarle el pastel o la torta, o que sacamos en casa, en la cocina, al terminar el decorado de la torta, ¿no? Cómo cambia una fotografía con la otra. La idea es que ustedes puedan realizar ese tipo de fotografía sin depender de un profesional. Ojo, que si lo quieren hacer, lo pueden hacer. No, acá la idea no es sacarle el trabajo a nadie, pero es tratar de que ustedes puedan realizar ustedes mismas estas cosas y poder trabajar con su tiempo, con su dinero, no generar más gastos extra y poder vender sus productos, ¿sí? Entonces, los objetivos de la fotografía de productos son 4, ¿sí? Despertar el interés, hacer
que los posibles compradores quieran tener el producto y saber más de él. Una descripción visual, las fotos deben dar la mayor cantidad de información del objeto posible. Acercar el producto al comprador, ¿sí? La información que des con la fotografía va a hacer sentir al comprador que conoce el artículo y diferenciarlo de la competencia, ¿sí? Una fotografía de producto exitosa destaca del resto por su calidad y su perfección. O sea que ahí también va a depender cada una de ustedes del empeño que tengan a la hora de sacar sus fotos para destacarse del resto de sus competidoras en el mismo rubro que tengan, ¿no? de emprendedurismo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, ejemplos, vale la redundancia, de fotos producto. En este caso estamos en la rama indumentaria. Fíjense cómo esta señora armó su escenografía y fue colgando sus vestidos de confección propia. Y ahora, en la siguiente diapositiva, se van a sorprender la situación en la que ella tomó la fotografía. Y esto lo pongo a modo de ejemplo para que vean que no importa la situación en la que estén, siempre que tengan ganas y creatividad, pueden hacer cosas muy bonitas, ¿sí? Fíjense, bueno, acá hay otra fotografía, este sería su set, como lo armó con una alfombra, le puso los mueblecitos, le puso los props, que son los adornos, ¿sí? Colgó el vestido con la perchita. Fíjense cómo fue armando todo. Y ahora les voy a mostrar la foto del detrás de cámara de cómo lo hizo esta señora. Fíjense, está con su nene en brazos, tiene su ropa ahí a los costados, está en su patio, y qué lindas las fotos en las que puso sus vestidos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el momento ideal para hacer las fotos? El momento ideal para hacer las fotos es el planeado, es el planificar, hacer esquemas, trabajar con la creatividad de antemano, o sea, pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, tener todo a mano y armar todo tu escenario o el escenario del producto. Obviamente hay muchas cuestiones a tener en cuenta, y más que nada para las emprendedoras que trabajan con comida, para no perder la cadena de frío de sus productos, pero justamente al planificar y al pensar bien cómo voy a realizar mi fotografía de producto, voy a poder llegar a este tipo de fotografías, ¿sí? Fíjense cómo ella, la verdad que no la conozco, pero cuando vi las fotografías me pareció muy admirable cómo logró solucionar su inconveniente, ¿sí? O cómo logró mostrar sus productos. Y qué tan delicado y tan lindo quedó eso. Entonces fíjense que ustedes no tienen excusas, lo tienen que poder hacer y lo van a poder hacer, y la idea es que este taller les sirva para eso y los motive para que puedan realizar sus propias fotografías. Bueno, empezamos por el kit básico. Acá tenemos un videito que lo pueden ir viendo mientras que yo les comento cuál sería el kit básico que no les puede faltar, ¿sí? Es importante tener todo a mano y ser organizado para optimizar el tiempo. Es lo que les acabo de decir con respecto a la planificación, que es una de las cuestiones súper importantes, ¿sí? Primero que todo, y el vedette de toda esta situación y de todo este taller es el producto, ¿sí? O el producto o el servicio que van a ofrecer. Después, la cámara del celular. Lo ideal con la cámara del celular, igual ahora lo vamos a ir desarrollando, tenemos un teléfono celular, está gastadita la carcasa porque está protegido, ¿sí? El teléfono celular. El kit de limpieza, ¿por qué? Porque siempre, siempre antes de sacar la fotografía hay que limpiar los lentes de la cámara, porque estar guardado en la cartera, estar sobre la mesa, tenerlo en el bolsillo, que hay polvo, hay pelusa, ¿sí? Y más que nada, si usamos carcasas que lo protegen, tienen espacios donde se acumula la tierra, la basura, y eso interfiere en las lentes de la cámara de los celulares. Entonces siempre hay que tener un kit de limpieza para la cámara del celular, ¿sí? Y obviamente para el producto, en el caso de que sea algo que se pueda llenar de polvo o algo, también hay que tener un kit de limpieza
un paño, un plumero o algo que pueda sacarle el polvo o la pelusa o lo que sea que tenga el producto al que vamos a fotografiar. Después, otro ítems que es importante, pero al comienzo por ahí lo pueden llegar a resolver a mano, es el trípode o el soporte, ¿sí? Yo lo aconsejo mucho porque aparte de que ya es costoso, digamos, el hacer las fotos, por ahí, al no estar acostumbradas a hacer fotografía de ningún tipo, o sea, ni profesional ni amateur, solemos tener pequeños reflejos en el cuerpo, el mismo temblor de la respiración, el latido del corazón, el por ahí no saber configurar exactamente bien la cámara y generar una configuración con velocidad de obturación lenta, entonces cualquier movimiento hace que la foto salga movida, y por eso es la importancia del trípode o soporte. ¿Por qué coloco la palabra soporte? Porque si en el caso de no contar con un trípode, podemos tratar de inventar un soporte. Ahora inclusive hay varios soportes que se utilizan para apoyar el celular para poder mirar series en Netflix o mirar videos, o colocar el teléfono solamente para cargar o para reproducir música. Entonces, tratar de buscar esos tipos de soporte o por qué no crearlo, inventarlo, ver cómo podemos con la creatividad buscar la forma de generar un soporte para poder apoyar nuestro celular y así hacer las fotos, ¿sí? Bueno, yo en este caso, por ejemplo, tengo este trípodecito que es muy pequeñito, que lo compré en una casa de tecnología, lo van a, lo van a encontrar, viene con un adaptador que ahora lo tengo conectado al otro trípode, que está un poquito complicado mostrárselos, pero es algo económico que lo pueden conseguir, ¿sí? Y les puede ayudar muchísimo. Bueno, después tenemos el reflector o rebotador, que ahora que es básicamente puede ser una tela, un cartón, el protector para los vidrios del auto, esos platinados, puede ser una pantalla 5 en 1 que se utiliza para fotografía, que se compra. ¿Y para qué funciona? Funciona para rebotar la luz, ¿sí? Y poder iluminar al producto desde otro ángulo, ¿sí? Bueno, después tenemos los fondos, que los fondos pueden ser de cartón, de tela, de plástico, siempre que sean en color mate, que no tengan un brillo que puedan generar una distracción en el fondo. Y después objetos varios de ayuda que ahora vamos a ir viendo uno por uno y desarrollándolo, ¿sí? Bueno, entonces primero tenemos la cámara celular, ¿sí? Lo ideal de esto es que si están en un grupo, si trabajan con la familia o es un emprendimiento familiar, lo ideal es ver quién de todos los miembros de la familia o los miembros del grupo o con las personas con las que trabajan, quién tiene el celular con mejor calidad fotográfica, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso, porque a mayor calidad de la foto, mejor es la fotografía posterior. Entonces, fijarse, revisar, mirar y tratar de llegar a un acuerdo de utilizar ese teléfono, que sería el mejor de entre todos los que tengan, para realizar la foto. En el caso de que estén en un grupo o sean varias personas, ¿no es cierto? Si son solo ustedes, bueno, será con el teléfono que tengan, ¿sí? Bueno, el kit de limpieza, como les dije, yo por ejemplo, bueno, tengo un pañito que vino con los lentes estos lentes oculares, digamos, y después es un pincel, que es un pincel de maquillaje, que lo compré en una farmacia, de cerdas suaves, y lo que hago con el pincel, por ejemplo, les voy a mostrar acá, es sacarle el polvo así a la cámara del lente, ¿sí? Le paso por acá y así le saco el polvo. O en el caso de si hay algún polvillo o algo que está sobre mi fondo, utilizo el pincel para sacar lo que sea polvo, pelusa, lo que vea yo a través de la cámara del celular y me moleste, ¿sí? Entonces pueden conseguirse un pincel, después hay un paño
que ahora no recuerdo el nombre, pero les muestro, es de este color. Lo encontré en un supermercado, es un paño especial para cristales, ¿sí? Es de una tela súper suave y es lo ideal para limpiar la pantalla del celular, el vidrio de la cámara, ¿sí? Y bueno, y después, como les digo, también tener el pañito o el plumero para limpiar los productos, ¿sí? El pañito, típico pañito que conseguimos en cualquier supermercado para limpiar los productos y que se encuentren en buen estado para poder realizar las fotos, ¿sí? Bueno, continuamos. Acá está el trípode. Estos son los tipos de trípodes que hay. Bueno, en realidad hay muchos más, pero estos serían los más básicos o los más económicos, ¿sí? Ese es el pequeñito, es el que es parecido al que yo tengo, solamente que acá le falta el adaptador que está colocado en el otro trípode que está al costado, que es un poco más grande. Como les digo, el tema del soporte, esto sería algo primordial a la hora de tener una buena estabilización para sacar las fotos, pero lo pueden ingeniar realizando o colocando en otro tipo de soportes o en otro tipo de estructura. Por ejemplo, esto es una estructura, ¿sí? Hecha en, ahí no me sale, algo de fibrofácil puede ser, si no me equivoco, es como un cartón duro, y se utiliza para hacer fotos conocidas como flat lies, ¿sí? Que son fotos desde arriba en un ángulo cenital, y bueno, por ejemplo, ahí está el soporte, el celular eh, se coloca acá, perdón, no se coloca en este lugar, se coloca acá. Acá se coloca el celular, por acá se pone la cámara y toma todo lo que esté por debajo de esto, ¿sí? Esta sería la visión de la foto posterior, ¿sí? Bueno. Los reflectores, ¿sí? Como le decía, los reflectores te permiten aumentar o disminuir la luz en la fotografía de producto y se coloca enfrente a la fuente de luz, en este caso el sol, que va a ser nuestra fuente de luz principal y la que vamos a utilizar, para que la iluminación rebote y así puedas obtener una luz más pareja, más suave en toda la escena. Bueno, en la primera fotografía vemos un cartón, ¿sí? La luz del sol entra a través del ventanal, rebota en el cartón y vuelve a los productos que están sobre la mesa, ¿sí? Entonces todo lo que está a oscuras se vuelve a iluminar con la luz que rebota en el cartón. Otro tipo de material que se puede utilizar como rebotador o reflector es el tergopol. Y esta es la pantalla 5 en 1 que les digo que se puede comprar, suele ser relativamente económica, vienen así en esa presentación, 5 en 1 se llama, porque acá ustedes ven 5 pantallas, pero en realidad es una sola que se va cambiando las telas, se van como girando y se van colocando en el aro para poder cambiar el uso, ¿sí? Por eso se llama 5 en 1. Es una, pero viene con 5 lados. Y bueno, uno de esos lados también es el tamizador, que el tamizador sería algo así como una tela blanca, casi transparente, que ayuda a que la luz sea más suave y no tan dura y no genere sombras oscuras en los productos. Eso también ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, los fondos. Si vas a hacer fotografía de productos pequeños, no necesitas fondos lisos muy grandes, ¿sí? Puedes usar papeles de colores, cartulinas, goma eva, bueno, como les digo, puede ser también, ahora vienen como papel de lona, lo ideal es que sea mate, o sea, que no generen ruido, ¿sí? Brillo, que no tengan una textura brillosa, porque eso va con la luz, una vez que la luz toque ese fondo, va a generar un manchón de luz y eso va a molestar a la vista y va obviamente a sacar la concentración visual que es, en este caso, la tenemos que dirigir al producto, ¿sí? Bueno, estas cosas son prácticas, son económicas,
Y después también la otra opción es usar telas, ¿sí? Se pueden usar telas como la arpillera, el terciopelo, telas de algodón. Yo, por ejemplo, acá tengo preparado para mostrarles, igual después los vamos a ir viendo cuando coloque la cámara, para que puedan ver. Por ejemplo, yo tengo telas blancas, son pedacitos chiquitos, no es tan grande. Bueno, está un poco complicado que por ahí me vean en el pequeñito de la cámara. Bueno, por ejemplo, acá tengo un color rojo. Esta, por ejemplo, es como un terciopelo, ¿sí? ¿Ven? Y son pedacitos chiquitos, no llegan a tener 1 metro por 1 metro. Acá hay en azul, ¿sí? Y después la típica cartulina, que ahora inclusive hay mucha cartulina de fantasía, que también le pueden ayudar a darle textura a sus fondos. Entonces, hay miles de opciones. Lo importante siempre es que sean mate. O sea, mate quiere decir que no tenga brillo, ¿sí? Eso es lo único necesario para poder realizar una fotografía con un buen fondo. Continuamos. Los objetos varios, ¿cuáles son? Los broches de ropa, los broches de metal, todo lo que sea para ajustar la base. Fíjense cómo, bueno, acá yo le saqué los broches de ropa, los típicos, los de metal son los que están acá en la fotografía, que por ahí yo, a ver, lo había dejado por acá, no los estoy viendo, serían estos brochecitos, ¿sí? Que se consiguen en cualquier librería, esos son los brochecitos de metal. Bueno, los broches de ropa tienen de diferente tamaño. Cinta papel, muy importante la cinta papel, para no perjudicar al producto, tampoco para no perjudicar al fondo, ¿sí? Después también plastilina se puede utilizar, que cumple la misma función que la cinta papel, pero también sirve para impedir que los props son los accesorios que se utilizan. Ahora después también lo vamos a ir desarrollando para ver qué es. Para mantener quieto el producto, si lo queremos poner por ahí de costado y se tiende a mover, ¿sí? Y bueno, y después obviamente ustedes van a ir viendo con la práctica qué otros recursos, qué otros objetos van a necesitar a la hora de realizar su fotografía de producto. Otra cosa muy importante es tener referencias, ¿sí? Buscar ejemplos. Los más conocidos, o la página más conocida, o la que yo suelo recomendar, es Pinterest, pero hoy por hoy, por ejemplo, podemos poner fotografía de producto, de X producto en Instagram con buscar en hashtag, y les tira una infinidad de ejemplos, una infinidad de ideas, una infinidad de fotos, así como en Google también. Así que la idea es tratar de buscar primero qué quiero hacer con mi producto, cómo lo quiero mostrar, y si no tengo una idea clara, buscar ayuda, no pasa nada, no está mal mirar ejemplos o mirar fotos de otras personas o de otros emprendedores. Sí, por ahí estaría mal realizar exactamente igual, pero nunca quedan exactamente igual, ¿sí? Pero sí nos sirven como inspiración y decir, ah, mira, puedo sumar una planta, puedo sumar unas hojas, puedo sumar algún otro utensilio para decorar y acompañar a mi producto, ¿sí? Buscar ejemplos, también ver dónde realizarlo, o el tema de los colores, las paletas de colores, cómo combinar, todo eso ustedes pueden buscar en Internet. Hoy Internet es una herramienta súper accesible para todos, y bueno, a buscar ahí ideas para poder realizar después su fotografía de producto. Bueno, vamos con el punto y más importante después de la cámara, ¿sí? El punto más importante después de la cámara del celular es la iluminación, es la luz. Nosotros sin luz no podemos sacar fotos. Inclusive no podemos ver si hay poca luz. A la vista del ojo cuesta observar si hay poca luz. Entonces la luz es súper importante para la fotografía de todo tipo, de cualquier parte del mundo, con cualquier cámara. Sin luz no hay fotos. Así que es súper importante eso.
Yo como recomendación y también como una cuestión de no generar gastos y excesos, y porque también me genera a mí una facilidad y me gusta mucho trabajar en lo que es foto de producto con luz natural. Ojo, que van a haber días que va a llover una semana y cómo hacemos la foto, o estamos en un lugar donde es oscuro, y bueno, ahí tendremos que volver a plantearnos el tema de la iluminación artificial, pero lo ideal siempre es trabajar con la luz del sol, con la luz natural, ¿sí? Bueno, acá tienen un ejemplo de cómo se ve la manzana sin luz y cómo se ve la manzana con una buena iluminación, ¿sí? Las propiedades de la luz es algo importante también de conocer. Cuando la luz golpea en un objeto, este la rebota o la absorbe. Ahí es como vuelvo a tocar el tema de los fondos mate o los fondos con brillo, ¿sí? Por ejemplo, en un fondo con brillo, la luz va a ser rebotada, o sea, va a generar un brillo, una mancha. Fíjense como por ejemplo en mis lentes, depende cómo yo me coloco, el foquito que tengo para iluminar mi cara genera como manchones de luz o brillos o algo en el cristal. ¿Por qué? Porque es un cristal y este hace que rebote la luz. Entonces ustedes la vuelven a ver. En cambio, si es algo mate, va a absorber la luz y no va a generar esa molestia en la cámara, ¿sí? Siempre el color del objeto y del fondo, siempre que el color del objeto o del fondo sea blanco, se reflejará las longitudes de onda por igual. O sea, el blanco siempre va a hacer que la luz se expanda, ¿sí? Eh, Va a hacer que se vea todo un poco más claro de lo normal. Y lo negro va a hacer que se vea más opaco, más oscuro, y va a necesitar más luz de lo normal. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta a la hora de elegir el fondo, fondos oscuros o fondos claros, ¿sí? La elección va a depender del resultado que quieran obtener. También hay que tener en cuenta la ropa y las telas, o sea, en el caso de hacer fotografías de telas o de productos con tela o de indumentaria, tener también en cuenta eso a la hora de fotografiar. Si vamos a sacar fotos de una prenda de vestir y son colores oscuros, marrones, negros, grises oscuros, vamos a necesitar un poquito más de luz. ¿Por qué? Porque estos colores tienden a absorber la luz, entonces va a costar que se vean los detalles, las costuras, los apliques o cosas así. Entonces hay que tener en cuenta siempre el color de las cosas, tanto del producto como del fondo. Otro factor a tener en cuenta, y es que es algo súper importante, es la temperatura de color. Por ahí en los celulares, y después vamos a ir viendo en el tema cuando lleguemos a la parte de la configuración, en los celulares lo van a ver como con la sigla WB larga, que sería balance a blanco, o white balance en inglés, que es una sigla universal que la van a encontrar en cualquier cámara o en cualquier celular, en cualquier cámara de celular. ¿Sí? Y tiene que ver con la temperatura de color. ¿A qué hace referencia la temperatura de color? Es que cada fuente lumínica tiene un color diferente, ¿sí? Tiene una tonalidad diferente. Entonces es importante conocer cuáles son las tonalidades para poder generar una fotografía donde el color sea neutral o esté normal, como diría yo, porque el ojo, por ejemplo, lo que hace es por ahí regular esos colores automáticamente, pero las cámaras ya no, salvo que tengan un buen sensor automático, pero si no, les cuesta corregir esos errores de color. Entonces es súper importante tener este conocimiento, ¿sí? Y otra cosa que es importante es cuando estamos trabajando con la fotografía de producto, tenemos que elegir solamente una fuente lumínica. Entonces, en la situación en la que estemos, por ejemplo, sacando fotos al lado de una ventana y entra la luz del sol, lo que tenemos que hacer es apagar la luz de la habitación. ¿Por qué? Porque la luz de la habitación puede ser un foco de tungsteno o puede ser un fluorescente, y ese tiene una temperatura de color que es más baja en lo que respecta a los grados Kelvin. La temperatura de color se mide en grados Kelvin,
Y el Sol siempre tiene mayor cantidad de grados Kelvin, entonces va a generar, si se fijan acá en el cuadro de colores, cómo cambia según los grados Kelvin los colores, ¿sí? Por eso, por ejemplo, les habrá pasado que a veces sacan fotos un día nublado y les sale como una foto un poco azulada o con colores predominantes tirando al azul, y esa se le dice la luz cálida. Y en cambio, cuando sacan fotos al amanecer o en un lugar cerrado, con luces de velas o con algún foquito de esos antiguos de luz continua o el tusteno, como dice ahí en el dibujito, la luz es ya más un color más tirando a rojo, más rojizo, genera una situación cálida como la luz de una fogata, así más roja, ¿sí? Y eso también tiene que ver con lo que ustedes quieran transmitir a la hora de la fotografía. Si ustedes quieren generar algo más pulcro, más limpio, más blanco, por ahí van a trabajar con una luz un poquito más fría, más azul, y por ahí si quieren generar algo más cálido, más hogareño, más del hogar, más como cariñoso, armonioso, por ahí van a trabajar con luces más cálidas o con colores más cálidos. Eso va a depender de cada uno y de cómo va trabajando la iluminación y los colores. Bueno, otra situación y otra de las propiedades de la luz es si la luz es suave o difusa o si la luz es dura. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Con las sombras, ¿sí? Fíjense, acá yo les pongo estos ejemplos. Esta fotografía, la iluminación es suave, ¿sí? Las sombras son suaves, no molestan, no son un manchón negro, ¿sí? Están ahí, le dan volumen a la fotografía, pero no generan ninguna cuestión así como brusca, ¿sí? La luz suave o difusa nos ofrece colores suaves, colores agradables, que reducen la carga dramática, ¿sí? La luz de un día nublado, por ejemplo, es una luz, es una iluminación suave. ¿Por qué? Porque al estar las nubes, hacen que las nubes tamicen la luz del sol, porque la luz del sol es una luz dura, es una luz directa y más que nada en un día soleado. Entonces, cuando aparecen las nubes, es como que tamizan esa luz del sol y se ilumina un poco más todo, como que se expande la luz, ¿sí? Y queda suave. Y las sensaciones que transmite son de tranquilidad, de paz, de relax, ¿sí? Y obviamente hacen todo como más lindo, más blanco, más súper iluminado. Así que es importante también tener en cuenta qué tipo de iluminación o qué tipo de luz vamos a elegir a la hora de sacar nuestras fotos de producto. Esta, por ejemplo, es la luz dura. ¿Ven cómo cambia la sombra? Cómo se marcan más las sombras, los colores oscuros, los negros. Bueno, genera sombras muy marcadas, ¿sí? Esto, por ejemplo, puede ser, como le decía, la luz del sol. Fíjense que inclusive tiene ese tinte más eh, atirando a cálido, ¿sí? A rojizo, a amarillito, porque es el sol fuerte, ¿sí? Y las sensaciones que da, misterio, dualidad, agresividad, fuerza. Pero fíjense cómo puede resaltar también al producto. Es importante también ver eso, cómo por ahí al labial le genera a ese rojo una cuestión así más de misterio, de pasión, de, ay, qué rojo, rojo pasión, podríamos decir, ¿sí? Y bueno, las cremas le da un toque así como veraniego, porque tiene como ese colorcito que seguramente lo habrán tamizado con alguna cortina, con alguna tela para generar esos colores en el fondo. Y cómo resalta el producto en la fotografía. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una emprendedora. Y fíjense cómo por ahí no fue muy bien pensado el lugar donde colocar las fotos y de cómo el lugar donde colocar el producto con respecto a la iluminación. Fíjense cómo generó sombras, por ahí no luce tanto el pastel como pensándolo un poquito más, girándolo un poquito más, ubicándolo mejor en la luz del sol, capaz que iba a generar
una fotografía mucho mejor donde se realce más el pastel. Bueno, acá por ejemplo ya lo movió de lugar, fíjense cómo en el fondo se nota que está el sol y ella lo colocó en una sombra, entonces esa sombra lo que hizo fue generar como una luz más suave y más difusa, es como que se amplió y no generó sombras, entonces el pastel se ve mucho mejor. ¿Ven? Acá está de vuelta en una situación en la que le da el sol desde el perfil y cómo genera sombras que no le favorecen a la foto, al producto. Y este sería ya un ejemplo ya más pensado, en un lugar un poco más controlado, con un fondo neutro. Fíjense que está sobre una mesa, está al lado de una ventana. La mayoría de las fotografías de producto en lo que es situaciones más caseras no se utilizan iluminación artificial, se utiliza la luz del sol, ¿sí? Y bueno, esta sería ya la foto recortada de la torta, ¿sí? Y bueno, acá por ejemplo le agregó un adornito. A esto me refiero con la dureza de las sombras y de la luz, ¿sí? El contraste. Fíjense cómo en una fotografía está el producto y se ve una leve sombra, y en la otra fotografía está muy marcada la sombra y genera una sensación rara de molestia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para poder sacar esta sombra oscura, se puede trabajar, como les digo, ubicando el producto en otro lugar, bajo una sombra, donde igual le llegue la luz del sol, pero que sea una sombra que en vez de generar más sombras oscuras, sino que haga como un efecto rebote y la luz esté más amplia, o con reflectores o rebotadores o telas, cortinas, para tamizar la luz que ingresa por la ventana, y ahí volvemos a nombrar al 5 en 1, que les digo que tiene un tamizador. Pero esto también se puede utilizar con un cartón blanco que se colocaría en esta situación, así, porque supongamos que acá está el sol, este es el sol, viene la luz acá, genera esta sombra, y lo que nosotros queremos es sacar esa sombra. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner un rebotador acá, la luz del sol va a pegar en el rebotador y va a volver hacia el producto, iluminándolo en esta parte, y esta luz, o sea, esta sombra va a desaparecer o se va a suavizar. ¿Qué quiere decir suavizar? Que estos bordes van a dejar de estar marcados, ¿sí? Puede quedar la sombra o no, pero con que quede suavizada la sombra ya será un cambio rotundo en la foto y va a mejorar la presentación del producto, ¿sí? Entonces es súper importante tener en cuenta eso, salvo caso lo hagan intencionalmente, como en la fotografía anterior del labial. Si eso está la sombra marcada, los colores oscuros, es intencional. ¿Por qué? Porque se quiere transmitir ese misterio, esa cuestión pasional de lo que representa el labial rojo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver el encuadre. El encuadre es el acto y es el resultado de encuadrar, ¿sí? Es ajustar un marco, fijar un límite, encajar. Seguramente habrán visto que a veces las personas hacen este simbolito así. Bueno, esto sería como encuadrar, ¿sí? Están buscando el encuadre de algo, le están dando una limitación, le están diciendo, bueno, de acá a acá, hasta acá de alto y hasta acá de bajo, ese va a ser mi encuadre. Eso es marcar el encuadre, ¿sí? Es lo que ustedes tienen que trabajar. Bueno, ¿cuál va a ser mi encuadre? ¿Cómo voy a delimitarlo? ¿Va a ser donde termina mi fondo? ¿Va a continuar después de mi fondo? Eso lo van a trabajar ustedes, y es importante tener eso, marcar bien cuál va a ser mi encuadre. Y tenemos diferentes tipos de encuadre, que ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, en el ámbito de la fotografía, la televisión y el cine se denomina encuadre al escenario registrado por el objetivo es el lente,
de la cámara en cada toma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en este GIF vamos viendo cómo va cambiando el encuadre según la preferencia del camarógrafo. Uno de los encuadres más conocidos es el vertical, y más ahora con los teléfonos celulares que tienen este formato justamente vertical. El formato vertical se utiliza sobre todo para potenciar la altitud y la profundidad, se utiliza en cosas que son altas, se utiliza más que nada también para subir las fotografías a las redes sociales, en lo que es estados de WhatsApp, historias de Facebook, de Instagram, bueno, YouTube también ahora tiene la sección de historias, y son fotos, fíjense, más largas, ¿sí? Como que resaltan la altura, y sirven para mostrar cosas como, por ejemplo, un vestido con una modelo cuerpo entero, bueno, una situación ahí de las galletitas con el café, los granos de té en el infusor, ¿ven? Y va a depender de a dónde ustedes quieran subir su fotografía, ¿sí? O qué es lo que quieran mostrar. Después tenemos el formato, el encuadre horizontal, que es el típico, y es el más común, y es el más genérico, y es como nosotros vemos las cosas, porque fíjense que nosotros tenemos un ojo al lado del otro, entonces nuestra visión es horizontal. La visión del ser humano y de todos los animales es horizontal. Nosotros vemos horizontalmente, no vemos verticalmente. Nosotros para hacer una vista vertical tenemos que subir y bajar la vista, o sea, como hacer un recorrido. Pero normalmente tenemos una visión horizontal. Y bueno, el formato horizontal es el que se utiliza la mayoría de las veces, posiblemente porque nuestra visión también es horizontal y los humanos necesitamos sentirnos más familiarizados con este modo de ver, ¿sí? Y bueno, también fíjense que depende de la disposición de los objetos, pueden generar una fotografía muy bonita en este encuadre horizontal, ¿sí? Y también va a depender de lo que quieran generar, como por ahí el formato o el encuadre vertical genera más dinamismo y un horizontal va a generar algo, una cuestión un poco más tranquila, más serena. Bueno, y después tenemos el encuadre holandés, que me pongo así de costado porque justamente es un plano o un encuadre donde hay una pequeña inclinación hacia uno de los lados, suele ser de 25 a 45 grados respecto a la línea del horizonte, y también genera una cuestión de dinamismo o de molestia, y fíjense cómo, cómo cambia la fotografía entre una y la otra sería en un encuadre vertical y después tenemos en un encuadre holandés, ¿sí? Como por ahí, no sé qué piensan ustedes, pero la fotografía número 2 es la que se resalta más a nivel visual, digamos, ¿sí? Y todo esto es importante conocer porque más adelante, cuando lleguemos a la cuestión de publicar nuestras fotografías en las redes sociales, tenemos que tener estos conocimientos, tenemos que saber cuáles son los formatos, cuáles son los encuadres, para poder realizar las publicaciones y que nuestras fotografías suban de la manera correcta, no se corten, no perdamos información, no perdamos nada de la composición que hayamos armado para resaltar nuestro producto. Bueno, la composición. Este es un tema súper importante también que hay que tener en cuenta, la composición, cómo mostrar nuestro producto, con qué acompañarlo. Los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de componer son, bueno, seleccionar qué elementos incluyes, cuáles vas a dejar afuera de tu foto, disponer qué lugar va a ocupar cada elemento, cuál es el elemento principal, enfatizar los elementos y darle un protagonismo, darle un lugar por encima, por detrás, más adelante, más al costado. Sí, saber esas cuestiones es súper importante a la hora de transmitir el mensaje que queremos con nuestras fotos, ¿sí? Entonces, con base a estos tres pilares, construimos libremente el mensaje que queremos transmitir en la foto. Fíjense cómo
Acá puse 3 situaciones diferentes, puse indumentaria, puse cuestiones cosméticas y algo de comestible, como cada uno en su respectiva fotografía llega a llamar la atención de su producto. Una de las reglas más importantes de la composición es la regla de los tercios. Esto es algo súper básico que lo van a ver en todo, inclusive es tan básico y es tan importante que todos los celulares vienen con las líneas guías, vienen con estas líneas que están en la fotografía número 2, ¿sí? Es solamente ir a ajustes del celular y activarla. La van a encontrar como cuadrícula, como reglas guías, como regla, como sección áurea, como regla de los tercios. Todos los celulares tienen. Y ahí es donde se van a dar cuenta que es una cuestión sumamente común e importante y que cualquier mínimo fotógrafo o cualquier persona se puede apoyar en esta regla para realizar buenas fotografías, ¿sí? ¿Y para qué sirve esto? Sirve para marcar cuáles son los puntos fuertes de la fotografía, cuáles son los puntos de interés, ¿sí? Entonces, activar la cuadrícula en tu celular te ayudará a hacer un buen encuadre desde el principio. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a que la foto esté derecha, que no tenga ninguna inclinación que no querramos, ¿sí? Y te va a ayudar a marcar qué elementos van a ser tus puntos fuertes o tus puntos de interés. Entonces, una vez que actives la línea, tenés que saber que esos puntos de intersección, donde se unen las líneas, que son 4, son 1, 2, 3 y 4. Estos son los puntos fuertes, ¿sí? Y ahí es donde debemos colocar los objetos de mayor interés para que nuestra fotografía tenga un mayor impacto. Fíjense cómo llama la atención el limón que se está exprimiendo para condimentar la ensalada. Es como que la vista, vos podés después mirar la copa de vino y, bueno, dónde está el plato o cuáles son los ingredientes, pero el ojo automáticamente te lleva a las manos y a ese limón y a esas gotitas que a la vez te llevan a mirar el plato y después te llevan a mirar. O sea, es como que se genera un recorrido visual, ¿sí? Saber marcar bien los puntos de interés hacen que uno pueda decirle al comprador, al cliente, quiero que mires primero esto para después que veas esto y después esto y que todo en conjunto te den ganas de comer mi ensalada. ¿Sí? Es un recorrido visual. Fíjense, si volvemos a la foto 1, cómo traten de percibir a dónde va su vista primero y a qué le lleva en segundo lugar y a qué le lleva en tercer lugar y cómo después ven toda la fotografía en conjunto y cómo eso le genera satisfacción. Es súper importante tener en cuenta esto porque ese es el fin, generar una satisfacción visual que el cliente, el observador, el futuro comprador pueda ver esa fotografía y decir, wow, yo quiero probar eso, yo quiero tener eso, yo quiero comprar eso porque me genera satisfacción, ¿sí? Bueno, esta, por ejemplo, ya es una fotografía un poco más compuesta con una persona, pero también hace uso de las líneas guías o la de regla de los tercios, y fíjense cómo coloca a la modelo en los puntos fuertes, ¿sí? Y también hace un recorrido visual, porque lo primero que miramos o lo primero que vemos es a la chica que se tapa la cara con la revista, después vamos bajando a dónde está, y se genera todo un recorrido visual, y ahí terminamos viendo toda la fotografía, ¿sí? Entonces es súper importante tener este conocimiento. Y es algo, como les digo, súper fácil, está en cualquier celular, tienen que ir a configuración, en ajustes del celular y fijarse dónde está las reglas guías, la cuadrícula y activar eso para que siempre puedan tener activado y todo tipo de fotografía que realicen, tanto fotografías familiares, cuando están en una situación familiar o cuando estén haciendo su fotografía de producto, la pueden hacer con eso activo y generar fotos mucho más lindas, ¿sí? Bueno, después tenemos la regla de los espacios, ¿sí? El espacio positivo es el elemento principal de la fotografía, por ejemplo, en este caso tenemos la foto de la naranja, que sería la fruta,
esa es la parte positiva de la imagen. Y el espacio negativo es el resto, es el vacío, es lo que está alrededor, lo que rodea el objeto, ¿sí? Entonces, va a depender de qué es lo que queremos, de lo que queremos mostrar, de la información que queremos dar, cuál es el espacio positivo, cuál es el espacio negativo, y ahí vamos a ir componiendo y vamos a ir armando la composición de la fotografía. Entonces es súper importante, depende qué tipo de objeto, qué tipo de producto queremos nosotros presentar, y ahí vamos a empezar a pensar en qué tipo de fondo necesito, ¿sí? Porque supongamos que nuestro producto es un producto llamativo, tenemos que tratar de utilizar un fondo que sea negativo. Negativo en el sentido de que no aporte más información. Entonces la información va a ser solamente, en este caso, por ejemplo, la naranja. La naranja es lo importante, el fondo oscuro no. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de componer también nuestra fotografía, saber que nuestro fondo no interfiera con nuestro producto, ¿sí? Que no tenga más información o que no aporte más información que nuestros productos. Es súper importante tener en cuenta esto. Acá hay ejemplos de fotos con espacios positivos y espacios negativos, ¿sí? Son más minimalistas. Esto va a depender del gusto de cada uno de ustedes. Yo lo pongo como ejemplo para que lo puedan imaginar en sus productos, ¿sí? Bueno, y después está la regla de los impares. ¿Qué quiere decir la regla de los impares? Es que a veces tener el producto solo, por ahí tienen, como que lo tienen que trabajar un poquito más para que llame la atención, ¿sí? En cambio, si por ahí trabajan con algunas otras cositas, agregados, o con otros productos, pueden generar como algo visual que llame la atención del comprador o del futuro cliente, ¿sí? Entonces existe un factor de belleza asociado a los números impares que atrae a nuestro cerebro. La regla de los impares, como su propio nombre indica, nos aconseja incluir un número impar de elementos en nuestra toma para conseguir y crear un placer visual. Volvemos a lo del placer visual. Por lo tanto, funcionará muy bien en las fotos cuando utilizamos 3 elementos como centros de interés. La foto tendrá más dinamismo y movimiento. Así que a la hora de hacer foto, el número de elementos que decidamos colocar será clave para lograr esa imagen tan agradable a la vista. Entonces, fíjense cómo por ahí acá la ensalada es el elemento principal, pero el limón y el pan hacen de complemento y ayudan a resaltar esa ensalada, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo acá en la siguiente página. Bueno, acá tenemos plantitas, fíjense, 3 plantitas y las 3 tazas diferentes también, como llaman la atención. Bueno. Otro tema importante, otra rama importante de trabajar con fotografía son los planos y los ángulos, ¿sí? El plano se puede definir como la proporción y el ángulo que ocupa tu modelo en la foto, y lo debes determinar en función de lo que quieras expresar visualmente o a nivel de significado. Y así, para describir una escena se usan planos abiertos, y para transmitir intimidad se usan planos cerrados, ¿sí? Los planos son una guía, eso no quiere decir que va a ser una regla imposible de cambiar, no, podemos jugar con los planos, podemos jugar con los ángulos, pero lo ideal es saber manejarlos correctamente, porque cada uno de ellos transmite una sensación diferente. Entonces tener la capacidad de poder elegirlos correctamente va a beneficiar a la hora de fotografiar nuestros productos. Bueno, hay 2 grandes grupos de planos, y uno es el que en función de la posición del modelo, ¿sí? Estos planos se construyen en relación a la proporción del cuerpo humano y se logran en la medida en que nos acercamos o nos alejamos del modelo. Este tipo de planos va a servir mucho para las emprendedoras, por ejemplo, que tengan indumentaria o que tengan algo que utilice el ser humano, o sea, que una persona lo pueda utilizar. Entonces, este tipo de planos va a servir mucho para eso cuando quieran retratar el uso del producto, ¿sí? El producto en la prenda, por ejemplo, de indumentaria en una modelo,
Entonces ahí va a ser muy importante tener conocimientos de estos planos. Y después tenemos el segundo conjunto de planos, que es en función del ángulo de la cámara. ¿Qué quiere decir? Que es en función de la posición de la cámara. Y la cámara la manejamos nosotros, o sea que será en función en la que nosotros nos posicionemos hacia el objeto. Estos planos se logran por la ubicación de la cámara en relación al modelo o al producto, objeto, al que estamos fotografiando y filmando. Estos planos y estos ángulos son tanto para fotografía como para video. Así que una vez que los aprendan, lo podrán aplicar tanto en fotos como en video. Y son súper importantes. ¿Sí? Vamos a pasar la diapositiva y vamos a ver los planos en función a la posición del modelo, como les dije, tienen que ver con la relación del cuerpo humano, ¿sí? Los planos descriptivos son el plano general, el gran plano general y el plano general. En la fotografía de producto, más cuando se trata de la rama textil o indumentaria, los planos que se detallan a continuación, o sea, los planos narrativos y los expresivos son los que más se van a utilizar. Pero pueden utilizar un gran plano general, por ejemplo, si quieren contextualizar el lugar donde van a utilizar la indumentaria. Por ejemplo, si están en una fiesta, pueden hacer un plano entero, que sería un plano narrativo, o pueden hacer un gran plano general mostrando toda la fiesta y la modelo o la clienta o la persona que está utilizando el vestido en el lugar de la fiesta, por ejemplo. Eso sería un plano general, ¿sí? Bueno, el plano entero es el primer plano dentro de los planos narrativos, va de la cabeza a los pies, ¿sí? Siempre recuerden que hay que dejar espacios que se llaman aire, tanto por de encima de la cabeza como por debajo de los pies, nunca cortar al ras, ¿sí? Después el segundo que le sigue es el plano americano o de 3/4, que va por encima o por debajo de la rodilla. Nunca cortar en las extremidades, nunca se cortan los planos ni en la rodilla, ni en el codo, ni en la muñeca, ni en el cuello, ¿sí? Siempre se corta o por encima o por debajo de las extremidades, nunca en las extremidades. Después tenemos el plano medio y el plano medio corto, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del plano medio corto, hay que tener en cuenta a quién se le realiza, si a un hombre o a una mujer. En el caso del hombre, el plano medio va desde la cabeza hasta más o menos la altura de las tetillas, sería de los pechos, ¿sí? Y en el caso de las mujeres, el plano medio corto va por debajo de los pechos, ¿sí? No se le cortan los pechos, van por debajo de los pechos. Bueno, después tenemos los planos expresivos, que tenemos el primer plano, que va desde los hombros hasta la cabeza, el primerísimo primer plano, que va del mentón hasta la frente, sería esta parte acá, este sería el primer plano, y el plano detalle, que sería el detalle de alguna parte del cuerpo, que puede servir, por ejemplo, para ilustrar un anillo, las uñas, cuando el servicio de manicura, por ejemplo, alhaja, joyas, aro, maquillaje, tratamientos faciales, ahí se van a trabajar con planos detalle porque son planos más localizados donde se muestra el detalle del servicio o el producto puesto en el modelo, ¿sí? Entonces es súper importante tener en cuenta este tipo de planos en función del modelo para saber cómo mostrar nuestro producto o nuestro servicio en el caso de que sea un servicio brindado. Bueno, entonces como ven, en la primera foto tenemos a la modelo luciendo un vestido, este es un plano entero, y en la segunda foto tenemos un plano medio largo donde la modelo luce la remera manga larga, y bueno, esos son los ejemplos que tenemos de los planos según el modelo, ¿sí? Ahora vamos a ver los planos en función del ángulo de la cámara, ¿sí? Cuando se habla de angulación o de punto de vista, se considera el ángulo imaginario que forma una línea que sale perpendicular al objetivo de la cámara y que pasa por la cara del personaje principal. Según la posición de la cámara, el ángulo mediante el cual captará a los personajes se denomina. El normal o neutro, si prestan atención acá a mi carita en la camarita, es el que tenemos cuando estamos parados derechos y miramos al frente. Ese es el ángulo normal, ¿sí? Es el ángulo normal de cualquier vista humana sería. Si miramos hacia arriba, si levantamos la vista sin mover la cabeza,
estamos haciendo un contrapicado. Y si agachamos los ojos y miramos hacia abajo, estamos haciendo un picado. Esos serían estos tres ángulos. Acá tenemos el picado, acá tenemos el neutral o neutro, normal, y acá tenemos el contrapicado, ¿sí? Después tenemos el cenital, el nadir, que estos son 90 grados, tanto de arriba como de abajo, es una línea recta, y la semisubjetiva y la subjetiva, que eso por ahí en estos casos no lo van a usar tanto, como picado, neutro y contrapicado cenital también van a usar muchísimo en lo que es fotografía de producto. Cada uno de ellos genera una sensación diferente. Por ejemplo, una vista en picado puede hacer como que el objeto o el sujeto o el modelo está siendo achicado o reducido por la persona que lo está observando. Y el contrapicado, al contrario, por ejemplo, enaltece o engrandece a ese personaje o a ese producto, ¿sí? Y el normal, como bien lo dice la palabra, genera una sensación normal. El cenital ya es una cuestión más como volada, como si fuera una vista omnipresente de arriba o superior, ¿sí? Y bueno, y la subjetiva y la semisubjetiva es como que la persona que visualiza la foto es como que se mete dentro de la fotografía o se mete dentro del video, ¿sí? Por eso es semisubjetivo. Bueno, y el nadir es básicamente parecido al cenital, es como una presencia que te observa desde abajo, desde totalmente la planta de los pies hacia arriba. Esas son las sensaciones que genera cada uno de estos planos en función del ángulo de la cámara. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, los ángulos de toma para fotografía de producto, el ángulo de toma que elegimos puede ayudarnos a resaltar lo que queremos transmitir con la foto. Si bien existen muchos ángulos, como los vimos anteriormente, los más utilizados en fotografía de producto serían tres o cuatro, ahí estamos en esa disyuntiva, ¿sí? El cenital, que es el de 90 grados, el que se ve desde arriba, es el que solemos o se suele llamar flat eye, que es este que están viendo acá, ¿sí? Que se ven los productos desde arriba, por ejemplo acá con las riñoneras y los almohadones, ¿sí? Es un ángulo donde la toma es de arriba hacia abajo, el ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Y este, por ejemplo, es el que se utiliza con el soporte que vimos al comienzo de las diapositivas, que es un soporte como una media luna que se coloca el celular y abajo se arma toda la composición y se saca la foto. Después tenemos el picado y su contrario, que es el contrapicado. Y acá es donde le decía, por ejemplo, para este tipo de fotos debemos posicionarnos en un plano superior al objeto a fotografiar, en el caso del picado, y es una toma que va desde arriba hacia abajo. Y el contrapicado nos colocamos por debajo del objeto y levantamos la vista, o sea, de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, en este caso, la fotografía número 1 es un picado de arriba hacia abajo, ¿ven? Este tipo de tomas o este tipo de plano de ángulo por ahí se puede utilizar mucho cuando se va a sacar fotos de tortas, de pasteles, que se quiere mostrar tanto la parte lateral como la superior por el decorado, ¿no es cierto? Y después tenemos el contrapicado, que es la segunda fotografía, y fíjense cómo al ser un producto de panificado pequeño, que es como un buñuelo de chocolate o dulce de leche, como al sacar desde abajo, cómo resalta ese producto, cómo llama la atención, cómo lo eleva, cómo le da una sensación de wow. Y eso que es algo pequeñito, que es algo chiquitito, que cuesta, pero cómo llama la atención. Fíjense cómo utilizaron el contrapicado para resaltar esa porción de ese buñuelo. Entonces, ahí es donde está la importancia de conocer estas cosas para poder saber qué planos utilizar, qué ángulos utilizar para poder resaltar mi producto o mi servicio. Bueno, después tenemos el plano normal, que es el ángulo que adoptamos al estar a la misma altura que el objeto, posicionándonos frente a la escena. Por ejemplo, ¿qué puede pasar en el caso de fotografía indumentaria y quieren sacarle foto a los chicos, niños, posando con su ropa? Si ustedes quieren generar la vista de la criatura, o sea, que se vea pequeñita, van a hacer un contrapicado.
un picado. Si quieren enaltecerlo, van a hacer un contrapicado. Pero si quieren posicionarlos como una persona normal, como un cliente normal que les va a comprar ropa, en el caso de la indumentaria, tienen que hacerle a un niño en posición normal. ¿Qué quiere decir? Que ustedes como adultos tienen que agacharse y ponerse a la altura de ese personaje, de ese modelo, y sacarle la foto, ¿sí? Nunca sacarle desde arriba ni desde abajo, en el caso de que sea una persona más alta. Siempre posicionarse a la misma altura, al mismo nivel de los ojos, ¿sí? Porque cualquiera de los otros dos le va a restar importancia o le va a dar más importancia. Bueno, acá tenemos dos fotos, la plantera con la plantita y la modelo, que en este caso, por ejemplo, la modelo está de costado, está de perfil, en un plano medio, pero la idea es resaltar la costura o el detalle de la manga de la remera. Bueno, y acá entramos a lo que es el uso y la configuración de los parámetros a modificar de la cámara y otras cuestiones a tener en cuenta de nuestras cámaras. Lo primero que yo les sugiero es que conozcan su celular, que lo investiguen, que lo toqueteen, que averigüen cómo se llama, qué cámara tiene, cuántos megapíxeles tiene, como les dije, si trabajan con su grupo familiar, si es un emprendimiento familiar, si trabajan con alguna compañera o compañero, si son varios en el proyecto, quién tiene el mejor celular, quién tiene la mejor cámara en sus celulares. Entonces, saber esas características los va a ayudar a realizar fotos mejores, de mejor calidad, ¿sí? Una de las cosas que primero deben hacer es saber cuál es el tamaño de imagen de su cámara posterior. La cámara posterior es la que está acá atrás, ¿sí? La cámara frontal es la de adelante, con la que se hacen las selfies, y la cámara posterior es la de atrás. Hay teléfonos ahora que vienen con varias cámaras. Por ejemplo, en mi caso, mi teléfono celular tiene 2 camaritas, ¿sí? Pero sé que hay ahora otros que tienen 3, 4, hasta 6 cámaras. Y bueno, y después los convencionales que tienen 1. Pero es importante saber qué tamaño tiene la cámara posterior. Y para eso tienen que entrar a ajustes, configuración y ver el tamaño de la imagen y la resolución. Y siempre colocar la que mejor tamaño tenga, o sea, el tamaño más grande. Por ejemplo, acá en la imagen van a ver que el tamaño de imagen posterior es de 12 megapíxeles, ¿sí? Y el tamaño de la imagen frontal es de 6 megapíxeles. Hay una gran diferencia en tamaño. Entonces siempre vamos a usar el de mayor tamaño, ¿sí? Bueno, después lo otro que vamos a ver es también el tema de la resolución, de cómo recortar, pero eso, como les dije al comienzo, lo vamos a ver en una próxima clase cuando hablemos de lo que es la publicación ya de las imágenes que hacemos en las redes sociales, ¿sí? Bueno, otra cosa a tener en cuenta y que les va a ayudar y que tiene que ver con la regla de los tercios es activar las líneas guías o la cuadrícula en su teléfono celular, ¿sí? Esto le va a ayudar mucho a componer la fotografía. Como les digo, van a configuración, van a ajustes y les tiene que aparecer la opción de activar estas líneas, ¿sí? Por ahí ya la tienen activada, por ahí le tienen que activar, ¿sí? Después otra cosa importante saber de sus teléfonos celulares es si cuenta con un modo manual o profesional de fotos. En el caso de que el teléfono no te deje hacer ningún tipo de modificación manual, hay opciones en las que pueden descargar aplicaciones del Play Store de Google. Por ejemplo, hay una que se llama Adobe Lightroom, que te permite hacer modificaciones manuales de la cámara. ¿Cuáles son esas modificaciones que más vamos a utilizar en el teléfono celular? El ISO, que se encuentra acá, dice ISO. El ISO es la sensibilidad del sensor a la hora de captar la luz, ¿sí? A mayor número de ISO, mayor capacidad de captar la luz. A menor valor de ISO, menor capacidad para captar la luz. ¿Cuál es el contra de la utilización del ISO a mayor número? Es que genera ruido, genera una especie de granulado. La imagen, cuanto a mayor número va en la escala, va a generar más como una lluvia en la imagen, va a perder calidad esa imagen, ¿sí? Después, el segundo elemento que vamos a configurar o que tenemos que aprender a configurar es la velocidad de obturación, ¿sí? Que lo vamos a encontrar con este simbolito, casi siempre está al lado del ISO. Estos son los dos más importantes que vamos a modificar, ¿sí? La velocidad de obturación
esta siempre tiene que estar en el parámetro de 1,60. Salvo caso la fotografía se tomen con trípode, se pueden bajar a 1,45 a 1,30, porque cuanto menor sea el número, mayor es la sensibilidad a los movimientos. Entonces cualquier temblor, cualquier mínimo movimiento corporal de la mesa, del espacio, pasa un camión, pasa algo y tiembla un poco la estructura y la foto puede salir movida. Entonces hay siempre que tener en cuenta eso. Después también, obviamente, esto sirve para modificar la entrada de la luz. Entonces, supongamos que tenemos una situación en la que está el sol muy fuerte, hay mucha luz, ya bajamos la escala de ISO a 50, que es lo mínimo, no nos deja bajar más. Pero seguimos con la imagen muy blanca, muy quemada, vamos a subir la velocidad de obturación. Vamos a subir a 1/120, o más, inclusive 200, para ir regulando la entrada de luz. Los dos parámetros sirven para regular la entrada de luz, solamente que cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. La contra del ISO es que a mayor sensibilidad de luz, más ruido genera, y la contra de la velocidad de obturación es que capta todos los movimientos que hay en el ambiente o en el cuerpo de la persona que saca la foto. Sí. Otro tema importante a configurar es el foco y el balance a blanco o white balance, que tiene que ver con la temperatura color, que ya lo vimos al comienzo, ¿sí? Bueno, estas dos cosas son muy importantes a tener en cuenta también a la hora de sacar la fotografía, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo los ejemplos, ¿sí? El enfoque, que es lo que le nombraba hace unos segundos, ¿sí? En la fotografía el enfoque está relacionado con la nitidez, ¿sí? Es la zona enfocada de una imagen, es aquella zona nítida y contrastada, que sus bordes están perfectamente delimitados y claros que el resto, aunque el resto esté borroso. En algunos celulares, en el modo Pro, tenemos un asistente de enfoque, ¿sí? Que nos da la posibilidad que con un toque en la pantalla poder decidir qué elemento, objeto poner en foco. Esto siempre hay que revisar esta opción del enfoque, ¿sí? Porque puede haber también una opción manual y también suele tener un asistente que suele ser como una línea de color verde que no sale en la foto, pero que te ayuda a saber en qué parte de la foto está el enfoque. ¿Cuál es la importancia de esto? Fíjense en la primera fotografía que está acá en el PowerPoint, cómo la persona que quiso resaltar esos bomboncitos no lo pudo hacer porque no seleccionó bien el enfoque. ¿Por qué? El enfoque automático lo que hace es buscar lo que esté más iluminado en la imagen. Entonces, en este caso, en esta primera fotografía, lo que está más iluminado es el fondo, ¿sí? Todo esto está más iluminado. Entonces, todo lo que está en foco. Pero yo estoy más que segura que lo que quería que resalte la persona que tomó esta fotografía eran justamente estas cositas que están acá, que estaba compartiendo con el mate. Porque esta foto la saqué de una chica que trabaja vendiendo panificados. Entonces, fíjense cómo ella no pudo resolver esto, pero era cuestión de hacerle clic sobre la pantalla en la parte donde aparecía el bomboncito o la galletita para que la cámara haga foco en esa sección que es la importante de la fotografía. Fíjense cómo en la segunda fotografía el foco está en las hierbas del té, acá en la mezcla de las hierbas, y como todo lo demás que es parte del decorado de la foto sale fuera de foco, porque el producto principal es la lata con el té, ¿sí? Entonces es importante saber trabajar el enfoque, y eso lo van a ver ustedes practicando con sus celulares. Y en cualquiera de las dos opciones, tanto estén en el enfoque manual o estén en el enfoque automático, son ustedes los que deben decidir a dónde va a ir a parar el enfoque, ¿sí? Porque si se dejan guiar por la automaticidad de la cámara, ella siempre va a ir al lugar más iluminado. Entonces, se va a perder el punto de interés, es lo que tiene que resaltar. Bueno, y con eso estamos cerrando este taller, este primer encuentro, así que bueno, acá tienen todos mis datos, mi correo electrónico, mi Instagram, mi Facebook,
y mi teléfono celular para cualquier consulta que quieran realizarme respecto a esta presentación. Ha sido un gusto tener esta charla con ustedes y nos estaremos viendo en la próxima clase, si Dios quiere. Posteriormente a esto, si no me equivoco, va a haber un multiple choice con unas preguntas de lo que fue la charla. Hasta luego.